Estamos recibiendo a Milton Castellanos, pertenece al Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Bienvenido, director del instituto. Bienvenido, Milton, un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Un saludo a ustedes, a la teleaudiencia. Y bueno, en este verano, en este enero medio vacío... Te veo blanquito, se ve que o te pones mucho protector o todavía no tengo licencia. Todavía no he tenido licencia, aspiro, si todo va bien, la semana que viene a tomarme algunos días. Los meteorólogos se la toman en febrero, te digo, un dato que te voy tirando que es importante. Sí, leí la primera semana. La dificultad de este febrero es que Carnaval cae tan allá abajo. Sí. Y justo empiezan las clases, es todo muy entreverado. Todo entreverado. Todo entreverado. Hagamos una evaluación en la medida de lo posible de este 2018 en materia, por supuesto, de conflictividad, de trabajo y de logros, primero que nada, ¿no? De repente, los logros serían un buen comienzo. Yo diría que ha sido un año donde ha habido diferentes etapas. Es un año que empezó de una manera, después se fue desarrollando de otra, y quizás terminó, mejor dicho, con algunos indicadores mejores de lo que mucha gente pensaba que iba a estar. Por ejemplo, el empleo cerró ahora en noviembre con un 7,4, cuando estábamos en un 8,6, un 8,9. Quiere decir que ya se resolvió el problema del empleo, pero no. Pero se crearon 15.000 puestos de trabajo el último mes. Es un dato importante. Si se va a mantener o no, bueno, pero digo, algún dato. La inflación arrancó cuando el dólar disparó, que no se iba, bueno, la inflación terminó parecida el año pasado. Entonces yo diría que se terminó una ronda de consejo de salario muy larga, muy grande. Los salarios se mantuvieron en su mayoría. Se hicieron acuerdos por 2 años y todos los sectores de la actividad privada, hay que estar hablando más de 1 millón de trabajadores que le alcanza esos salarios, y bueno, terminó sin grandes conflictividades y donde todas esas etapas fueron digo, con altibajo, pero yo diría que el año termina un poco mejor de lo que arrancó. Y genera, bueno, alguna expectativa de cómo será este 2019, con cosas, por ejemplo, todavía muy en el aire, como la propia temporada turística. Hay que ver cómo funciona. Hay mucho dato contradictorio ahí. Bueno, habrá que ver cuando los datos oficiales más o menos estén arriba de la mesa. Pero yo diría, no fue un gran, que vaya a pasar al recuerdo por ser un año de explosión de trabajo, de crecimiento. Desde el empresariado se calcula o se pronostica, se tiene la sensación de que el año que viene va a ser peor. Y la supera el 50% del empresariado. ¿Ustedes coinciden con esta perspectiva? Esas fueron las mismas opiniones que tuvieron cuando arrancó este año. Y si tú recordás, es la misma opinión que generalmente tienen todos los años. Es decir, en el Uruguay es muy difícil que alguien diga que va a estar un año bien. Siempre, bueno, sí, viene bien, pero, el famoso pero, yo creo que el año que viene, no sé en qué medida se puede planificar que va a ser peor. Digo, el Uruguay tiene algunas inversiones importantes, tiene el UPM, el tren que va a arrancar. Si la temporada... Hay una cosa clara, que la temporada turística no va a ser grandiosa, pero no va a ser tan mala como se dijo a principio de año, que prácticamente... Entonces me parece que no hay indicadores importantes que tú digas que el año 2019 va a ser peor que el 2018. Un año que además sigue creciendo. Uruguay es una cosa típica, lleva 15 años con dificultades creciendo, a veces más, a veces menos, pero nunca hace más de 15 años que no se conoce la recesión. Y los más viejos, como yo, por ejemplo, Uruguay nunca creció tantos años con forma consecutiva. Uruguay promedialmente crecía 2 o 3 años y venía la caída. Y en la historia de Uruguay, estos últimos 15 años ha crecido siempre. Como digo, a veces más, a veces menos. Entonces, me da la impresión que no debería ser muy diferente. Además, cuando yo escucho, porque capaz que hay una deformación de los trabajos que nosotros hacemos de PIT-CNT, cuando alguien dice una cosa, tiene que intentar explicarla por qué. Si yo digo que va a ser brillante el año que viene, tengo que explicar por qué va a ser brillante. Si digo que va a ser espantoso,
Bueno, ¿por qué? ¿Qué dato yo tengo para afirmar una cosa de esa? Es lo mismo, cuando dice el Uruguay se está quedando sin empleo, viene esto, vienen los robots, viene todo esto, pero hay que estudiar un poco más el empleo. ¿A quién perjudica más? El empleo en Uruguay es diferente, a veces la tecnología importa, pero a veces importa que solo dedicamos a vender productos primarios con poca intensificación. Ahora, Castellano, si bien es verdad que ha habido un crecimiento en los últimos años, también muchas veces al trabajador le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta pagar sus cuentas, se queja que el Uruguay es un país caro. En los parámetros comparados con la región, es un país que tiene que para la vida cotidiana es caro. Entonces, más allá del crecimiento y que los salarios han crecido, igual al trabajador se le complica. Y siempre, digo, la aspiración del ser humano es siempre a vivir un poco mejor. Pero no a vivir un poco mejor. El tema de las tarifas de UTE, de los alquileres, las casas, la comida, en la cotidiana me refiero. Pero digo, yo a veces también tenemos que desmitificar, yo digo, bueno, ¿en qué es más caro Uruguay? Empecemos a decir, tú me decías, por ejemplo, las tarifas. Estamos pagando menos tarifa que hace 10 años con tu salario. Es decir, tu salario te da para pagar más tarifa de lo que te estabas pagando antes. Por ejemplo, antes podías comprar tantos litros de leche, tantos boletos, tanta UTE, tanta OCE, y ahora podés comprar más que eso. Entonces, ¿dónde se explica eso? Que hay mayor consumo, claro, no es lo mismo la gente viviendo hace 20 años que vivir ahora, tiene más demanda. Pero también hay más venta de 0 kilómetros, la explosión del parque automotor. Uruguay ahora tiene algunos problemas de empleo. Perdimos unos 30, 40 mil puestos de trabajo en estos últimos 3 años. Eso es una preocupación. Pero crecimos 200.000 puestos de trabajo en los últimos 10 años. Es decir, hoy los uruguayos, con esa pérdida de empleo, estamos mucho mejor que hace 10 años atrás en ¿Usted empleo. considera que el país, entonces, en cuanto a tarifas, está bien? No, yo creo que se puede mejorar y se puede algunas tarifas bajar. Pero tampoco decir, por ejemplo, que las tarifas son más caras que hace 5 o 6 años o 10 años. Las tarifas hoy son más baratas. Es un dato de la realidad. Por ejemplo, ahora, el ajuste de UTE, para ponerte un ejemplo. UTE ajustó un 5%. ¿Podría haber ajustado menos? Sí. Ahora la inflación fue un 8%. Entonces, si yo lo comparo con mi salario, que es lo que yo pago, estoy pagando menos UTE, porque yo ahora tuve un ajuste del 8%, dividido en semestres de 4. Y ahora estoy pagando y la inflación aumentó un 8 y la UTE un 5. Entonces, claro, también es cierto que la matriz bueno, energética cambió y que hay excedente de energía. Entonces dicen, bueno, ¿qué estamos pagando? Se puede mejorar. Es decir, yo comparto, se puede mejorar el combustible, también se puede decir. Pero no decir que estamos pagando más que antes. Es decir, las cosas hay que precisarlas para intentar después buscar una solución. Ni una cosa ni la otra. ¿Se puede pagar menos? Se puede pagar menos. ¿Se paga menos que antes? Se paga menos que antes. Ahora, los empresarios, como lo decíamos recién, ven con preocupación el año que viene, dicen que es peor y se quejan de la situación actual. Usted dice que, bueno, que hay que ver todo esto y por qué me estoy quejando. Claro. Los trabajadores también se quejan de la situación actual. ¿Qué está mal? Sí. ¿Quién tiene razón? No tienen razón los empresarios, pero sí tienen razón los trabajadores, porque están diciendo los dos lo mismo. Está bien, pero eso es inherente al ser humano, querer vivir mejor. Es decir, yo tengo un salario, voy a un consejo de salario a tratar de mejorarlo. Es decir, está en que yo quiero estar mejor. Y el empresario sin duda va a querer que estar mejor. El problema es cómo esos equilibrios se pueden mantener, es decir, de que el empresario pueda estar mejor y podamos estar mejor todos. Por ejemplo, ahora el lío del turismo con los sobreprecios. Y hay que llamar la atención a los empresarios. Tienen que estar mejor, tienen que vender más, pero también tenemos que cuidar el turismo, porque da fuente de trabajo, etcétera. Yo creo que eso de que hay que mejorar, sí, sin duda. Ahora, Uruguay, si yo comparo con la región, estoy quizás mejor. Si comparo con el primer mundo, estoy peor. Aunque hay sectores en Uruguay que se vive mejor que en Lo que pasa otros es que, claro, es medio tramposo, porque si yo gano más, que todos queremos ganar más, y las tarifas y todo, la vida cotidiana sube, en definitiva, tampoco es que estoy ganando más. O sea, me estoy equiparando a lo que sale vivir. Entonces, ahí hay como un... No, es relativo también. Yo, por ejemplo, si yo tomo un salario hace 10 años atrás, o 5, lo que quiera, es decir, y lo comparo con hoy,
yo tengo un mejor salario. Es real, tengo mayor poder adquisitivo. Si no, Uruguay no tendría el consumo que tiene. Es decir, que explota, es decir, el consumo interno explota. Es decir, vos lo ves, yo por ejemplo vengo de la actividad comercial, los crecimientos de la venta en la actividad comercial. ¿Cuál es el motor de hoy del Uruguay? Es el consumo interno. Si el consumo interno es lo que es el motor, es porque los uruguayos vivimos mejor. ¿Quiere decir de que todos vivamos mejor? No, hay sectores en Uruguay complicados, hay sectores de pobreza, hay sectores de exclusión social en determinados barrios. Es decir, hay sectores en Uruguay, podés decir que hay barrios en Uruguay que se vive como en el primer mundo y barrios en Uruguay que se vive casi como en el submundo. Tenés ejemplo, por ejemplo, hubieron 8 asesinatos en los primeros días del año. ¿De dónde fueron? Están concentrados en 2 o 3 barrios. No hay homicidios en Punta Carreta, en La Blanqueada, no hay. Es decir, pero está bien, pero pongámoslo. Cuando alguien me dice, bueno, ¿cuántos? Eso también no es estigmatizar un poco también para el otro no, lado, porque también no suceden bueno, casos de hechos delictivos. Bueno, en los barrios, 8, ¿no? o los 8 asesinatos que hubieron en el primer año no son de esos barrios, son de los que yo te digo. Es decir, en concreto, objetivo. Eso porque ahí hay que hacer políticas públicas, ahí los gobiernos no han hecho políticas públicas. Ahí se dio mejoras, pero no se cambió lo más importante que para mí es el territorio, es decir, los barrios. Recién ahora, en los últimos tiempos, intervinieron en los barrios más complicados, hicieron intervenciones que hay que hacer mucho más. Hay problemas fundamentalmente esos barrios lo que tienen problemas de vivienda, es la tuburización de cómo se vive. Y hay que atacarlo, porque no son 1 o 2 barrios, son 14 o 15 barrios, que son básicamente el cinturón de Montevideo, que hay que atacarlo. Montevideo tiene zonas que hoy están bien, es decir, barrios con determinados niveles, ahora tiene un problema que está concentrado en lo que es el cinturón. Y no es estigmatizar, hay que hacer trabajo para recuperarlo y que no se genere la grieta. Claro. Antes de finalizar la nota, Milton, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿El PIT-CNT va a mandar delegados? ¿Van a estar presentes en la asunción de Maduro? No. Van los gobiernos, algunos gobiernos irán, otros gobiernos no van. Hay una cantidad importante de gobiernos latinoamericanos que no van a ir, algunos van a ir. Pero hay una delegación del PIT-CNT que de repente a usted le conste o no. No. No habría. No hay delegación oficial del PIT-CNT. Oficial del PIT-CNT. Ni tampoco tengo entendido que vaya ningún dirigente. Yo, más o menos, los principales dirigentes del PIT-CNT que nos conectamos diariamente están todos acá en Montevideo. La última. ¿No le preocupa, me imagino que sí, ¿no? Por supuesto, el trabajo del futuro? ¿Cómo se hace? Porque reconocemos de que los estudiantes de hoy se están preparando para trabajos que no existen. Uno entra a una facultad, está 6 años, cuando salió el trabajo ya cambió. Esto le debe preocupar a los trabajadores y le debe preocupar a los empresarios. ¿No hay una instancia de trabajo fuera de las tensiones de los conflictos laborales para pensar el trabajo del futuro conjuntamente? Sí, sin duda, es la principal, para mí es la principal preocupación que deberíamos tener. Pero no solo mirándolo desde el punto de vista tecnológico. Es decir, cuando a veces se ve el trabajo del futuro, se habla solamente de la tecnología y de los puestos de sustitución, que no van a haber más camaraman, van a haber es decir, se habla solo de la tecnología. Y ese es un problema. Pero no es el único que tiene el trabajo Uruguay. Por ejemplo, Uruguay tiene un problema en el trabajo, ya lo tiene casi estructural. Si el promedio de su ocupación es un 7 o un 8, en los jóvenes de 25 años es el 20%. Es un problema estructural, no tiene nada que ver la tecnología con eso. Uruguay tiene un problema productivo. Lo que vende y lo que desarrolla Uruguay son materias primas. Las materias primas tienen escaso valor agregado. Entonces, por más que si no son puestos de trabajo que se crean, porque la soja, el arroz, todas las cosas importantes, la carne que exportamos, tienen poca mano de obra. Entonces, tenemos un problema productivo. Uruguay tendría que diversificar su matriz productiva en sectores donde haya más trabajo. Entonces, la tecnología es un problema, la educación es otro problema. Y pero a veces también la educación, yo coordino el INEFO, por ejemplo, toda la parte ahí. Y a veces el problema es preparar para qué. Es decir, porque yo puedo preparar, pero ¿cuáles son las tecnologías? ¿En qué sectores yo los voy a aplicar?
Y quizás hay viejos oficios que se dejaron de aprender, digamos, y que hoy en día están en falta. Eso pasa hace hace ya unos cuantos años, ¿no? Claro, y aparecen otros. Por ejemplo, los audiovisuales en Uruguay. Tiene un desarrollo exponencial. El cine en Uruguay está teniendo, la informática está teniendo, la química está teniendo, sobre todo. El medicamento básicamente tiene un desarrollo muy grande, no tanto en el medicamento humano, sino en el animal. Entonces Uruguay tiene sectores que tiene que empujarlo. Ahora, claro, no van a volver las viejas textiles y que vive la Aurora, todas esas grandes moles, eso Claro. ya no. Milton Castellano, le agradecemos muchísimo Gracias. su presencia aquí. Buenas vacaciones además. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y bueno, que el verano termine bien Y que lo acompañe además. y recarguemos pilas para el año. Muchas gracias.